Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros nuevamente en Contralínea, periodismo de investigación a través de netchannel.tv. El día de hoy estamos con Mauricio Romero. Buenas noches, Mauricio. Buenas noches. Periodista de la revista Contralínea, quien está haciendo un trabajo, presentándonos un trabajo sobre corrupción como un tema de seguridad nacional que está incluido en la Agenda Nacional de Riesgos. Y bueno, este tema es un tema definitivamente muy amplio que hemos visto como una guía a lo largo de muchos sexenios. Después de la revolución parece que todo ha continuado o ha sido corrupción en el país. Es uno de los países señalados por organismos internacionales con los índices más altos de corrupción, pero me gustaría que nos platicaras, Mauricio, qué es lo que pudiste investigar del tema. Bueno, como dices, esto es a partir de la Agenda Nacional de Riesgos que elabora el CISEN, el órgano de inteligencia del Estado mexicano, que está adscrito a la oficina del secretario de Gobernación, y ya han hecho varios programas sobre ese tema. En este caso, hablan abiertamente de la corrupción e impunidad. En 2013, esta agenda se hace cada año. En 2013 ni siquiera aparecía el tema. Esta agenda, podemos decir, fue elaborada por funcionarios todavía de Felipe Calderón. Pero ya para 2014, el segundo año de Enrique Peña Nieto, ya apareció la corrupción como un punto de riesgo para la seguridad nacional, según el propio gobierno de Peña. Y para el siguiente año apareció una vez más, ya como sexto lugar, por encima de riesgos llamados como terrorismo, movimientos sociales, entre otros. Pero antes que eso hay que puntualizar qué es esta propia corrupción, como parte de un modelo social o de un orden social sistémico. La corrupción es parte del sistema mexicano, es parte del propio orden de la sociedad mexicana. ¿Y a qué nos referimos? Que la propia democracia, llamada democracia, sería el primer punto de corrupción, en este caso semántico, porque la llamada democracia se supone el gobierno del pueblo, y es lo que no es el sistema mexicano. Se han caído sistemas, ha habido robo de urnas, sí. Sabemos esta manipulación que hay con la gente para que vote por cierto partido, pero bueno. Sí, y fundamentalmente es un orden burgués, es decir, un orden en favor de los empresarios, en favor de una minoría. Y lo podemos ver el reflejo en la actualidad, con más de 80 millones de mexicanos en la pobreza y pues alrededor de 1 millar de multimillonarios mexicanos. Esta corrupción es parte del sistema. ¿Cómo se han forjado las grandes fortunas en el país? Pensemos en Carlos Slim, en Larrea, Harpelú, en distintos empresarios que de la noche a la mañana se volvieron hipermillonarios. Pues la corrupción fue el detonante de estas fortunas, puesto que se fueron amasando a partir de bienes públicos que se privatizaron y que se privatizaron en procesos completamente corrompidos. Los empresarios beneficiados tenían información privilegiada que fue pasada por gente del propio gobierno que también acabó pues en medio de la bonanza. En México, pues todos los presidentes, podemos verlo desde Miguel Alemán hasta la actualidad, pues las familias devinieron en multimillonarias también, en empresarios. Quienes eran trabajadores de estos presidentes se volvieron empresarios, incluidos sus hijos, sus nietos. Pensemos en el propio caso de la familia Alemán, que es una riqueza transgeneracional, podemos decir. Lo mismo ocurre con los gobernadores, con los gobiernos municipales, con las instituciones del Poder Judicial. No hay una división de poderes, una real división de poderes. Los ministros de la Suprema Corte están sujetos a la voluntad del presidente, y así este sistema se va conformando a partir de la corrupción. Se construyó una serie de leyes desde la revolución, como lo mencionaste, y desde
desde los últimos años de la revolución hasta ahora, hablamos de ya 10 décadas, vemos una contrarrevolución, que son leyes violadas sistemáticamente en favor de unos cuantos. Hay una película que se llama La Ley de Herodes, que justamente retrata muy bien cómo el escalamiento del poder y de quitar y hacer leyes y de pasar por encima de ellas y corromper a los distintos rubros que hay en la escena de la sociedad, ¿no? Desde la iglesia sí, hasta claro. Los empresarios, en fin, es una película que parodia, o no sé si llamarlo así, muy bien todo lo que podemos ver en la realidad del sistema político mexicano, pero esta corrupción ha permeado ya al grado de que se considere un riesgo para los propios que la están ejerciendo. Sí, claro. Si pintamos que la corrupción es parte del sistema, que desde el poder ejecutivo, el poder legislativo y el judicial, y pasando por esos empresarios que es el manto que los cubre, que ordena qué es lo que tienen que hacer, pues entonces uno piensa, bueno, pues si se sirve de la corrupción, ¿cómo es que la corrupción puede representar un riesgo para este propio orden social o estas propias estructuras, las instituciones que ayudan o que sirven para mantener este orden? Pues sí, lo que dicen los propios órganos de inteligencia del Estado mexicano es que sí puede convertirse en un riesgo. ¿Y de qué forma? Pues, como lo dices, permea todas las esferas. Y esta corrupción controlada, o que debería ser controlada, que sería el principio, sería el deseo de quienes están en el poder fáctico público, pues se va desbordando. Se le sale de las manos, ¿no? Se sale de las manos y empieza a corroer puntos que ellos no tenían pensado que llegara a esta corrupción organizada. Se va de las manos y este caos puede provocar que las estructuras del Estado se tambaleen. Y después de esto que se tambalee el propio orden social del que hemos hablado. Digamos que el propio veneno de quien lo inyecta los está dañando a ellos mismos, y bueno, hace falta ver lo que está pasando con el gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte, que era un político priista, o es un político priista, que tanto le señalaban los hechos de corrupción cometidos y la sociedad tan inconforme y un estado en el que la seguridad pública ya no existe, o en fin, todas las instituciones de aquella entidad violentadas, desprotegidas, saqueadas, ¿no? Y pues ahora ese mismo síntoma de corrupción le está haciendo daño al propio partido, ¿no? Sí, le hace daño en un punto, pero también esta supuesta resolución de los problemas o este supuesto combate a la corrupción es un reflejo más. Y se trata de escenificar combates a la corrupción. Acá en el caso de Duarte, por ejemplo, que es el que nos plantea, pues nos recuerda esto de pues, que la justicia es selectiva, que le cae a unos cuantos y no es por un combate real a la corrupción. En el caso de Duarte es un asunto político. Como dices, el problema que significaba ya para el partido, pues era demasiado. Se desbordó internamente la corrupción en el Estado, tal nivel que todo se conoció ya a nivel nacional. Y tocó caerle de alguna forma a Duarte, que no se le ha caído, y habrá que ver si se le cae en serio, porque no es que se le meta a la cárcel a Duarte, sino que se deshagan todo este andamiaje que logran construir los gobernadores durante 6 años de mandato. Los gobernadores protegidos por otros funcionarios que están en distinto nivel de otro poder y de otros poderes. Vamos a hacer un corte y regresamos para seguir hablando con Mauricio Romero de corrupción como un riesgo para la seguridad nacional del país.
Gracias por seguir con nosotros en Contralínea, periodismo de investigación a través de netchannel.tv. Agradecemos sus comentarios a info@contralinea.com.mx y estamos hablando con el periodista de Contralínea, Mauricio Romero, quien investigó sobre este tema de la corrupción como un asunto de seguridad nacional señalado en la Agenda Nacional de Riesgos a partir de 2014, ¿verdad? A partir de 2014 apareció en noveno lugar, por encima del terrorismo. Ya en 2015 escaló al sexto lugar. Hay que recordarle a nuestros televidentes, a nuestro auditorio, que la Agenda Nacional de Riesgos está dividida en 10 grandes temas que el Sistema de Inteligencia Mexicano, el CISEN, los prioriza, ¿no? Cada año va cambiando de rango de acuerdo con el análisis que ellos hacen y van calificando el avance que hay en cada uno de los temas, y es bueno, en esta ocasión sí fue de llamar la atención que el primer año que comentas que Felipe Calderón hereda la Agenda Nacional de Riesgos a la administración de Enrique Peña Nieto, no tomara en cuenta el tema de la corrupción, pero ya en esta nueva administración sí se toma como uno de los temas fundamentales y pues de los principales que ellos ven como que podrían afectar al propio Estado que dirigen, ¿no? Es una podrición inocultable y de preocuparse para ellos. Hay que recordarle a la gente también que esta Agenda Nacional de Riesgos es de consumo interno, es confidencial, no está elaborada para que se haga pública, para que la gente conozca su contenido. Así que en ella se explayan como pueden, revisan las cosas de una manera más realista, si se puede decir así, y el hecho de que lo incluyeran nos dice mucho. No es que el Estado mexicano esté preocupado por la corrupción, insistimos, privada, sistémica, no se preocupa porque los bancos lavan dinero de los cárteles de narcotráfico. Se ha dado el caso, HSBC llegó a admitir haber enviado millones y millones de dólares a Estados Unidos desde sus sucursales en México, dinero del cártel de Sinaloa, a lo cual llamó un lamentable error, ¿no? No se preocupa el Estado mexicano por ese tipo de corrupción que, como decimos, es parte del flujo sistémico mexicano. Se preocupa porque ya puede corroer otras instituciones. ¿Cuáles? Las de seguridad nacional. El ejército, en un contexto de supuesta guerra contra el narcotráfico, que podemos decir guerra entre cárteles del narcotráfico con el Estado interviniendo en esta disputa. Hablamos del ejército, de la marina, de las policías, de los propios órganos de inteligencia como el propio CISEN, que la corrupción llegue a entrar en estas instituciones y que logre vulnerar las estructuras del Estado mexicano, del gobierno priista de Enrique Peña Nieto. Eso es lo que le preocupa. Hemos visto cómo se han ido haciendo o elaborando, no sé cómo llamarlo, instituciones que son justamente para combatir este flagelo que ha señalado a México como de los más corruptos en todo el mundo, ¿no? Se está haciendo un nuevo sistema anticorrupción, pero me gustaría que nos dieras tu evaluación de todo esto que está pasando justo para combatir algo que el propio Estado, al que el propio Estado accede, ¿no? Sí, ante décadas de rezago social, de injusticia social, de acumulación de riqueza y pues expansión de la pobreza, ante este hartazgo social, la respuesta del Estado mexicano es crear instituciones que ahora podríamos denominarlas como parapeto o como simples instituciones fachada que pudieran presentar México ante la comunidad internacional como el reflejo de su voluntad política para combatir la corrupción. ¿Qué instituciones son? Pues la Secretaría de la Función Pública,
sería una, por parte del Ejecutivo, del Gobierno Federal. La Auditoría Superior de la Federación, por parte del Poder Legislativo, y el IFAI. Durante el gobierno de Fox, México firmó un convenio internacional de combate contra la corrupción. Y dijo, mira, tenemos instituciones, vamos a crear instituciones para combatir la corrupción. ¿Cuáles son los resultados de estas instituciones pasados años, pasados sexenios ya, o incluso los cambios de partidos en el poder? Bueno, pues si revisamos la Auditoría Superior de la Federación, que realiza una cuenta pública cada año, revisa las diversas cuentas, diversas gestiones de los dineros públicos, con 2 años de retraso, por cierto. ¿Qué suele ocurrir con esta revisión de la cuenta pública? La auditoría señala casos concretos, señala desvíos de recursos, señala desaparición de recursos, señala la contratación de empresas o las asociaciones público-privadas irregulares. Señala toda una gama de prácticas corruptas. ¿Y qué termina ocurriendo después de que se señalan? Son mínimas las sanciones que se aplican. La auditoría por sí no puede sancionar a quienes detecta como corruptos. Lo señala, les da un amparazo. Que ocurra algo después ya no es su tarea. Eso ocurre cada año se da este informe, que también cada año se va volviendo un poco más diluido, un poco más rebuscado en su lenguaje, cuida demasiado también el uso de las palabras, pero leyendo los informes, pues hay casos en los que dice, aquí se desvió tantos miles de millones de pesos, acá desaparecieron tantos miles de millones de pesos, porque trata de miles de millones de pesos. Así que la Auditoría Superior, pues hasta el momento solo ha sido una institución que ha servido para destapar cloacas y pues permitirnos oler lo que emana de ahí, pero hasta ahí. Es el máximo órgano de fiscalización del país, que sí. Volviendo al ejemplo de Javier Duarte, en esta revisión que es de 2014, señaló que el gobierno de Veracruz era donde más inconsistencias e irregularidades administrativas se habían cometido en todo el país, pero después de que sale el informe fue como, o sea, sí fue un escándalo a nivel mediático, pero no pasó nada, ¿no? Tuvieron que transcurrir meses y más hechos de corrupción visibles o que aparentemente están como más a la mano para que comenzaran estas pesquisas ya ahora de la PGR y de otros organismos. Sí, que fuera un clima más político que de justicia, como decíamos anteriormente. Otra institución es la propia función pública, que es el presidente, es el gobierno federal. La función pública supuestamente debería revisar lo que hacen las instituciones subordinadas al Ejecutivo, o incluido el Ejecutivo. ¿Cuál fue el reflejo, cuál fue la demostración mayor de pues la inacción o el verdadero motivo por el cual existe la función pública? Fue el último de Enrique Peña Nieto con Virgilio Andrade y la llamada Casa Blanca, ¿no? Ahí se demostró que es un parapeto de institución. Calderón dijo que iba a desaparecer, lo anunció incluso en un evento formal, que desaparecería la función pública. Lo hizo en los hechos. Dejó de trabajar la función pública, no hubo un secretario, hubo encargados de despacho. Llegó Virgilio Andrade y pues terminó de destruir la imagen de esta institución. Y no hace falta hablar más en lo que representa para el país la función pública. Y por último, el IFAI, ahora INAI, que ya también está demostrado cómo sistemáticamente y al pasar de los años y al cambiarse las distintas mesas, los distintos plenos, cada vez más han resuelto en favor de los poderes públicos y privados, repetimos, y en contra del derecho de acceso a la información.
que fue por lo que nació. Cada vez más el INAI ha pujado por la opacidad, ha sido el encargado, paradójicamente también, en ser quien tiene la llave para estar cerrando y cerrando y cerrando y cerrando información durante años, reservándola, confirmando las reservas durante 12 años. Bajo los pretextos de, cuéntanos que tú te has especializado. Uno de ellos es seguridad nacional, por ejemplo. Lo que uno le pregunta a la PGR, o al CISEN, o a la Sedena, o a la Marina, así sean los gastos de viáticos y hoteles, es seguridad nacional. Ellos responden que es seguridad nacional y revelar información sobre cómo ejercen los recursos públicos vulneraría la seguridad nacional. México quedaría desnudo ante el mundo y vulnerable de ser conquistado. Es uno de los argumentos que más se ha dado. Últimamente, el que se ha sumado ya con mucha fuerza es el de la supuesta protección de datos personales. Amparados en que la gente tiene derecho a la intimidad como la tiene, pues se dice que tiene tal derecho a la intimidad que revelar datos sobre corrupción de funcionarios públicos o de gente, de empresarios ligados a funcionarios públicos o beneficiados con dineros públicos, pues vulnera la esfera de la intimidad de las personas. Con esta argucia, el INAI ha cerrado mucha información, diciendo que tiene que proteger los datos de las personas. No cualquier persona, por supuesto. Hablamos de personas poderosas. Y bueno, paradójicamente a veces entregan la información de una manera que parece una burla para los que solicitamos esta información a través de este mecanismo, a través de esta ley de transparencia y acceso a la información pública, con franjas negras, ¿no? Que, bueno, parece que te están, pues es el censor, cara, ¿no? Es el encargado de censurar. Como digo que es el encargado de tener la llave para cerrar, debería ser para abrirla, pero en lugar de eso lo está haciendo para cerrar. También es el encargado de censurar, y dado caso que se entregue parcialmente una información, sabiendo que no servirá de absolutamente nada. Bueno, yo creo que el trabajo que se ha hecho a través de estas instituciones, que también ha llegado a servirnos a nosotros como periodistas, a los investigadores, a los ciudadanos, ha sido el trabajo que se ha hecho a través de todo este andamiaje que ha hecho también la sociedad para cada vez rascar más a estas instituciones la información que por ley corresponde otorgar. Sí, y que son instituciones que de alguna forma nacieron por esta presión social. Hay un hartazgo social, se da una presión, no es gracias al gobierno, es a pesar de los gobiernos y a pesar de los poderes fácticos que están por encima de los gobiernos. A pesar de estos poderes empresariales que son quienes mandan sobre los gobiernos, no solo gracias a ellos, aunque así lo hayan querido pintar. Que el IFAI se creó en su momento porque Fox es un hombre que puja por la transparencia y la rendición de cuentas. No, fue a pesar de Fox. Y así, a pesar de Calderón, se siguió solicitando información, y ahora, a pesar de Peña Nieto y de los demás, aún existen. Y se dice que ahora tiene el instituto una autonomía constitucional incluso, ¿no? Son movimientos que van a partir, pero de la movilización social, pero que se cumplan ya los hechos, dista de haber una rendición de cuentas, y dista el INAI de cumplir su función primordial, que es el de velar por el derecho de acceso a la información de las personas. Que está en la Constitución. Está en la Constitución. Vamos a hacer un corte y regresamos para seguir hablando con Mauricio Romero sobre corrupción como un tema de seguridad nacional en la Agenda Nacional de Riesgos.
Gracias por seguir con nosotros en Contralínea, periodismo de investigación a través de netchannel.tv. Y bueno, estamos con un tema que seguramente daría para hacer muchos programas y con distintos enfoques caeríamos en lo mismo, ¿no? La corrupción ya es un tema de seguridad nacional que está afectando a el propio Estado, que es uno de los principales actores de la corrupción en México. Veíamos en tu investigación, Mauricio Romero, el índice global de impunidad que nos dice que en 2015 México ocupa el penúltimo lugar, el 58, en la lista de los países analizados, que son 59. El último, el peor, es Filipinas. Hay que ver lo que ocurre. Al gobierno mexicano le preocupa mucho la imagen. Gasta al año miles de millones de pesos en manejo de imagen y sobre todo manejo de imagen ante el mundo. Hay instituciones internacionales que pues sí están ligadas a, podemos decir, países aliados de México como Estados Unidos. Por ejemplo, Transparencia Internacional, que tiene que ver con la CIA, tiene que ver con el Servicio de Inteligencia Británico, pues no pone muy bien parado a México. Y no es el único informe. Este que mencionabas fue elaborado, me parece, por la UAP, la Universidad de las Américas, Benemérita, Universidad de las Américas de Puebla. Pues su rector también ha sido señalado de corrupción, ¿no? Lo cual también es un poco irónico, sí. Instituciones que pertenecen a países aliados de México, pues sí, señalan a México como un país corrupto. Igual transnacionales beneficiadas de México han señalado que la corrupción pues ya es demasiado, ya tampoco les está gustando este caos provocado por esta falta de control gubernamental, por esta ausencia de un Estado de Derecho. Está la corrupción, que volvemos al principio del programa, se le salió de las manos, está desbordada. Y eso tanto los gobiernos aliados como las transnacionales beneficiadas por la propia corrupción, pues ya se están quejando de la corrupción, de que ya está completamente descontrolada, que se ha desbordado en el país. Considero que la imagen más lamentable que ha dejado todo este andamiaje de corrupción que ha habido en todas las esferas y en todos los niveles de gobierno ha sido la pobreza extrema a la que se ha llegado en muchas comunidades del país, ¿no? Porque, bueno, es a donde tienen que llegar los recursos y son desviados, en fin. Pero ahora creo que el nivel ya va más arriba y la violencia es la otra imagen que ha dejado la corrupción, ¿no? Vemos a funcionarios públicos asesinados en la calle, ¿no? A servidores públicos, también de todos los niveles de gobierno, y uno piensa o se da la idea que son ajustes justamente por estas prácticas, ¿no? Sí, ya... ¿Podrían ser? Que es parte del descontrol que hablamos. La corrupción como parte sistémica, como pilar sistémico de un orden capitalista como el mexicano, no es igual que, por ejemplo, en Estados Unidos o en Europa. Acá se ha vuelto caótico, ha bajado hacia todas las esferas. No solo los grandes bancos son los que se sirven de la corrupción, ya se sirve quien pueda y como pueda. Y ante este caos, como dice, pues todas las instituciones van fallando. El resto de los capítulos que analiza la Agenda Nacional de Riesgos van mencionando que son provocados de alguna manera por la corrupción. El riesgo que habla sobre terrorismo y armas químicas, pues dice, pues es que debido a la corrupción se pueden adquirir insumos para elaborar armas químicas. En el apartado de flujos migratorios descontrolados, pues dice, es que es por la corrupción que se permite o que existen estos flujos descontrolados. Y así uno tras otro. Tú hiciste el de pandemias, el de los desastres naturales. Igual menciona la corrupción como un
elemento que hace aún más hondos los problemas. Entonces, si se vuelve ya para el propio Estado que se servía de esta corrupción, pues ya un problema. Y ya refleja, como lo dices, en la pobreza, en los más pobres, en las comunidades más apartadas, que tendrán que recibir bajo este sistema capitalista por lo menos los recursos que de alguna forma disfracen el sistema, que son pues el desarrollo social, estas despensas o estos pequeños recursos que deberían llegarles, ni siquiera eso les llega. El orden en favor del capital no solo provoca esta miseria organizada, sino que ya incluso esta parte que debería disfrazar el orden capitalista del Estado mexicano, pues ya ni siquiera eso se cumple. Mauricio Romero, hemos llegado al final de este programa, desafortunadamente. Me gustaría que nos dieras tu conclusión de este tema, de esta investigación que se presenta en Contralínea y a la cual puede acceder usted libremente a través de nuestro portal www.contralinea.com.mx. Un último comentario. Pues que no diga nuevo. Aquí tenemos una cita de 1792, plena Revolución Francesa, un orden como que se estaba gestando como el mexicano de beneficio de unos cuantos en perjuicio de la gran mayoría. Maximiliano Robespierre en ese tiempo hablaba sobre una escasez que había entonces, había una hambruna. Entonces hablaba de que esa escasez era artificial y hablaba que Francia era un país que podía alimentar a todos los franceses, como México. México tiene los recursos naturales para alimentar a todos los mexicanos y sin embargo tenemos extrema pobreza y tenemos gente muriéndose literalmente de hambre. Y decía Robespierre, a esta escasez solo se puede atribuir a efectos de la administración o las propias leyes que benefician a estos grupos privilegiados. Las malas leyes y la mala administración tienen como su origen falsos principios y malas costumbres. Una de esas malas costumbres es la corrupción, fabricando leyes en favor de unos cuantos y las pocas leyes que de alguna forma benefician a las mayorías empobrecidas, pues son completamente saltadas por estos grandes empresarios coludidos con el poder público. Y por último, ¿qué es lo único que veía Robespierre entonces? Que se puede reproducir a estos días, por libertad sin límites para el comercio y bayonetas para callar a quienes protestan. Lo que hemos estado viendo en los últimos tiempos también. Te agradezco mucho que hayas estado nuevamente con nosotros y también agradezco a usted que se haya puesto en línea con nosotros como cada martes a las 8 de la noche y nos vemos el próximo. Hasta luego.